Buena tarde, entonces voy a explicar la guía para que quede completa lo del periodo. Dice, la primera actividad que hicimos fue una actividad de introducción que hablaba sobre el relieve terrestre. Y ustedes tenían que contestar dos preguntas teniendo en cuenta esta imagen que estaba aquí. En esto estaba la cordillera, la montaña, colina, llanura, depresión, valle, sierra y meseta. Entonces usted debía de explicar qué entendía por relieve mirando esta imagen y escribir la forma de relieve que observaba en esta imagen que usted conoce o ha llegado a ver. Aquí usted veía dos videos que se vieron en la clase. Estos los alcanzamos a ver, estos dos videos. Y había uno de ellos que era una canción. Con esa canción usted debía de contestar esas preguntas y eso se explicó para hacer esta actividad. Aquí corrijo, algunos estudiantes contestaron que sierras eran elementos con los cuales se cortaban la madera. Sierra no es eso, sierra es una cantidad de lomas, montañas que están unidas entre sí, a eso se le llaman las sierras. Esa actividad se corrigió en la clase, entonces también se les envió por el grupo de WhatsApp las correcciones en audio. Entonces, es bueno que ustedes escuchen las correcciones y si no pueden estar en la clase, entonces escuchen los audios que se envían por el WhatsApp para que tengan en cuenta qué es lo que se está trabajando en clase y cómo se está corrigiendo. En esa siguiente tenemos lo que son la semana 2, hablamos del clima y las zonas bioclimáticas y se les decía a ustedes que tenían que veamos este video que lo vimos en clase. Y aquí entonces hablamos que el clima tiene unas definiciones como son la humedad, la presión, la lluvia, la temperatura y los vientos y que eso hace parte del clima. El clima depende de la región geográfica, entonces tiene unas características diferentes. Yo les decía a ustedes que el clima de Cali o de Santiago de Cali de pronto era similar en algunos aspectos al clima de Palmira, de la ciudad de Palmira, pero que habían otras regiones que no eran similares a ese clima porque eran muy diferentes. Entonces les decía que, por ejemplo, para la costa atlántica o pacífica el clima era ya más caliente y había una humedad debida al mar o al que baña esas playas. Entonces, los elementos también del clima hacen parte de la temperatura, la precipitación, la humedad, el viento, la presión atmosférica, la evaporación y la nubosidad. Entonces, no era lo mismo el clima, por ejemplo, al pie de montaña, que ya usted subirá a una montaña, entonces usted va viendo a medida que va subiendo una montaña, por ejemplo, nosotros que vivimos sobre la cordillera central, entonces empieza a subir esa montaña por cualquier carretera o así sea a pie por las trochas o los caminos vecinales que hay por esos lugares y usted va a sentir el cambio que hay en el clima porque entre más elevada sea la parte donde usted va, pues va a haber momentos en que usted incluso se va a ver rodeadito por las nubes porque va a llegar a un lugar donde ya las nubes empiezan a descender y usted va a entrar en esa humedad de ellas. La actividad que tenían que hacer aquí entonces era en este mapa mundi colorear la parte verde que son los continentes y entonces decir que dónde están con esos cuadros que están aquí con esas flechas, deben de llenar meridiano de Greenwich, Ecuador, hemisferio norte, hemisferio sur, polo norte, polo sur, latitud y longitud, que eso se explicó en la clase, que se dio ese día a ustedes. Y entonces colocar, y yo les decía ese día a ustedes que el meridiano de Greenwich era esta línea que estaba aquí más gruesa, entonces este era el primero que colocaban. Pues la línea del Ecuador, ustedes ya eso lo han trabajado desde primaria, que es esta que está aquí, que divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur. Y luego ir llenando cada uno de estos, que es un paralelo, que es un meridiano, que es oriente, que es, bueno, esa parte. Luego tenemos la clasificación de los climas. Entonces los climas se dividen dependiendo, nosotros encontramos unos climas que van a ser cálido, templado y frío. Entonces el cálido es el clima ecuatorial, clima tropical, clima subtropical, árido, desértico y semidesértico. Y tenemos un clima templado que es el clima continental, el clima oceánico y el clima mediterráneo, que es específicamente el que queda al norte de la costa del continente africano. Y la parte sur del continente europeo y una parte que sería el occidental de la parte
asiática. Entonces, esos son los climas mediterráneos. El clima continental, entonces el clima donde nosotros estamos, que es un continente, el continente americano, y el clima oceánico, pues ya es la parte del clima que se halla dentro del océano. Hay clima polar y el clima de alta montaña. Entonces, el clima polar es el que está a los dos casquetes del planeta Tierra. Y tenemos el clima que sería pues polo norte y el polo sur, que sería esta parte de acá abajo. Entonces, esos serían los climas polares. Y los climas de alta montaña, entonces serían ya pues estas elevaciones que nosotros tenemos en nuestro planeta Tierra o en cada uno de los continentes, que en este mapamundi que yo hice, para alguna clase, alguna vez, entonces esta es la parte roja que se ve aquí, que son las partes más frías de nuestro planeta Tierra. Aquí entonces tenemos también los climas desérticos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la parte de África, tiene la parte que es el desierto del Sahara, entonces son los climas desérticos. En esta parte, entonces, ustedes encontraban esta explicación. Está el clima zona cálida, entonces los rayos del sol caen perpendicularmente, que es donde nosotros estamos. Perpendicularmente nosotros nos paramos y la sombra nos queda debajo de nosotros. En las zonas templadas los rayos del sol caen de forma inclinada. Entonces ya sería, vamos a hablar de Perú, de una parte de Brasil, Bolivia, vamos a hablar de México, la parte sur de Estados Unidos. Entonces va a caer el sol, la sombra no se va a ver perpendicular, sino que la vamos a ver de una forma como en ángulo. Y la zona fría, entonces, que son las partes nortes que están aquí en este mapa mundi, que será el norte y el sur del planeta Tierra, que es donde se dan las bajas temperaturas. Entonces, alguna vez leía que las más bajas que ha llegado el polo sur eran 86 grados bajo cero, entonces son temperaturas ya demasiado en extremo frías. Luego viene el clima y la latitud y la longitud. La actividad de la anterior clase, ustedes tenían que en el siguiente hemisferio clasifica con color los 3 tipos de clima. Aquí en el mundo, además de escribir los respectivos nombres, los trópicos y la línea del Ecuador, la línea polar antártica y ártica. Entonces, ustedes debían, en este hemisferio que está aquí, colocar esas partes. Entonces, polo norte, polo sur, los climas que hay, entonces si es frío, si se dan las 4 estaciones, si el clima es cálido, entonces ustedes deben de colocar esa parte en este hemisferio y lo coloreaban. Luego entonces veníamos con el clima, la longitud y la latitud, que va unido al tema anterior. Entonces de igual manera el clima puede ser modificado por la altitud y tenemos por ejemplo que en Colombia hallamos diferentes tipos de clima como los que vemos en la siguiente montaña. Este es un tema de quinto de primaria. Ustedes en quinto de primaria o en cuarto de primaria ven los climas de Colombia y a ustedes les hacen hacer una montaña en su clase. Esa montaña, pues yo la tengo hecha en plastilina aquí. Aquí tenemos entonces lo que es las nieves perpetuas. Luego iría la parte que serían los páramos y luego pues iríamos descendiendo dependiendo de la altitud. Entonces, como para que ustedes me comprendan mejor, aquí tengo esta que está aquí con colores. Entonces, nosotros podríamos decir que aquí esta parte de la zona cálida, la parte más caliente de nuestra Colombia, y luego vamos ascendiendo cada 1000 metros hasta llegar a la parte más fría que serían los nevados que tenemos nosotros en nuestro país. En algunos lugares pues existen cordilleras que son totalmente del mundo, que son totalmente frías. Por ejemplo, tenemos para la parte de Europa y en el continente asiático. Entonces tenemos esa parte y en América Latina también tenemos cordilleras que tienen elevaciones muy altas que sobrepasan los 4.800 metros sobre el nivel del mar y entonces tienen ya esta parte de que son frías.
Cuando ustedes vieron la clase en primaria, ustedes les decían qué se da en cada piso y ustedes les hacían dibujar eso en el cuaderno. Entonces, ustedes le decían, por ejemplo, en la parte cálida, entonces nosotros sembramos, ustedes ven, caña de azúcar, vemos que se siembran de pronto productos como el coco, el chontaduro. Entonces, eso es lo que ustedes deben de escribir aquí y colorear la montaña de acuerdo al clima y dibujar allí qué tipo de vegetación se vería. Y escribir en el recuadro esa parte de esa vegetación. Y esa era la actividad. Esta actividad tiene relación con un tema que ustedes vieron en cuarto o quinto de primaria que tiene que ver con la altitud y el clima. El clima no es lo mismo en la parte que nosotros vamos a una playa, por ejemplo, a la parte cálida. Por ejemplo, si está a la playa, pues usted va a sentir la brisa del mar y va a sentir como todo pegajoso por la sal que hay en el mar. Y siente mucho bochorno, pero a la vez el viento llega y lo refresca a usted porque trae una humedad. Cuando usted va a la parte templada, que sería donde ya viven, por ejemplo, las personas que están ya subiendo un poquito más de la playa, van a ver que la vegetación es diferente, los productos que se siembran van a ser distintos. Y si usted va a la parte fría, pues va a ser diferente. Allí se siembra, por ejemplo, la mora, entonces los productos son distintos. Ya cuando llegamos al páramo, entonces vemos otra clase de cultivos. Y sobre los 4.000 metros, en algunos lugares donde es muy frío, que está más hacia el norte del continente, pues van a haber nieves perpetuas. En nuestro país no, porque nosotros estamos en la zona cálida, que es la zona templada prácticamente, donde el sol nos da de frente, porque estamos sobre la línea del Ecuador, entonces para que se den nieves perpetuas debe de pasar de los 4.800 metros sobre el nivel del mar la montaña para que se den unas nieves perpetuas. Luego, ustedes aquí debían de contestar cuál es la importancia de los pisos térmicos de Colombia. Tiene relación con el tema que ustedes vieron en cuarto o quinto de primaria porque los temas se van enlazando en el plan de área de social. Entonces, ¿cuál es la importancia de esos pisos térmicos? Ya ustedes analizarían esa parte y la contestarían. En la semana 5, entonces eran los videos que teníamos que ver sobre una carta que usted va a escribir. En esta carta va a hablar de la Tierra, teniendo en cuenta los videos. Entonces esta carta dice placer, 18 de mayo del 2021. Abuela, colocan su nombre. Te saludo esperando hoy aprendí sobre, y usted va a contar lo que ha visto desde el inicio del segundo periodo hasta ahorita, porque se van enlazando los temas. Entonces estos videos hablan del clima, de lo que van a ser los pisos térmicos, de lo que se da en esos lugares y cómo se da eso en el planeta Tierra. Y va a hablar y habla sobre las capas. ¿Qué capas? Las capas que tiene la Tierra. Entonces, esas capas que nosotros vemos, que son aquí, que las vemos aquí en colores degradados, son las placas tectónicas, perdón, son las placas que nos dan la altitud y la longitud, la latitud, perdón, nos puede medir la latitud y la longitud dentro del cambio climático en cierto lugar. Entonces, en ese caso sería la altitud. Pero si tuviéramos relación con este lugar, que fuera en un lugar diferente del planeta Tierra con ese, entonces ya diríamos también la longitud. Entonces se mediría de acuerdo a eso, si por ejemplo esta montaña quedara en la línea del Ecuador y esta quedara en Chile. Entonces aquí mediríamos la longitud y aparte de eso la latitud para ver la diferencia que se da en el cambio climático en los pisos térmicos y que se da en cada lugar de estos. Teniendo en cuenta de que Chile está más cerca a el polo, a nuestro polo sur, entonces al polo antártico. Entonces el cambio sería un cambio climático que afectaría la forma y cómo se siembra en cada piso o qué se da en este país.
Aquí entonces usted en esos videos va a ver las placas tectónicas, que ya es muy distinta a este tema. Entonces, las placas tectónicas son las divisiones que tiene el planeta Tierra. Voy a mostrar un poco así, a ver si me lo pueden ver aquí. Entonces, las placas tectónicas son unas divisiones que tiene nuestro planeta Tierra. Por ejemplo, esto aquí sería una división en el planeta Tierra. Y entonces este lado, que sería el derecho y este el izquierdo, serían dos placas tectónicas que tienen una división. El planeta Tierra entonces está partido por esas placas tectónicas. Esas partes de nuestra Tierra que está dividido allí, eso permite que, por ejemplo, se den movimientos, y esos movimientos son movimientos sísmicos, porque ellas van a haber unas que se introducen debajo de las otras, o ellas se rozan como si fuera, como si usted estuviera limando algo, o ellas van a chocar. Entonces, esos movimientos hacen que se produzcan en la Tierra, en el planeta Tierra, los temblores o los movimientos sísmicos, en algunos casos incluso los tsunamis o los maremotos. Entonces, esas placas tectónicas hacen que la Tierra parezca un rompecabezas y permite que la Tierra respire y suelte, se libere de la energía. Entonces, mire, cuando ellas chocan, por ejemplo, si hay un volcán submarino, que está dentro del mar, este es una maqueta de lo que serían las placas, perdón, los niveles del mar, o sea, la zona abisal, y luego cuando va subiendo cada 1000 metros, a diferencia del que yo tengo acá, que es la parte continental, este es el mar. Entonces, este sería un volcán que está dentro del agua, por eso está azul. Y se ven los colores que empieza con oscuro y va subiendo, y entonces cuando estas placas liberan energía, lo que hace es que el volcán va a botar su magma y va a generar que el agua que está alrededor de él, en caso del mar o en el océano, se ponga tibia y los pececitos se mueran. Entonces, por ejemplo, Hawái pues va a ser una isla, va a ser una formación que va a ser así, en esta forma de volcán, y ella todo el tiempo pues va a tener de pronto unas erupciones, y estas erupciones hacen que se libere energía en el océano Pacífico donde ella se encuentra. Entonces, esto es, digamos así, lo que estamos hablando aquí sobre las placas tectónicas. Para usted poder hacer esta actividad, entonces debe de ver los videos y con eso va a entender un poco más el tema. ¿Por qué necesita la Tierra liberar la energía? Porque nuestro planeta Tierra, pues él está compuesto por unos mantos. Entonces, por ejemplo, aquí en nosotros estamos viendo que este sería el manto superior, y esa lineecita que se ve aquí pequeñita sería la parte donde nosotros estaríamos, que sería lo que sería la corteza terrestre, que es donde nosotros nos paramos, y la que sostiene el agua, para que esta parte que está constantemente en llamas también libere su energía por medio de esas placas tectónicas. Luego pues vendría lo que va a ser el núcleo externo. Tenemos aquí el manto interior, tenemos el manto superior, el manto interior, que sería este. Luego tendríamos entonces el núcleo externo, y por último el núcleo interno, que es el que hace de que nuestro planeta Tierra entonces conserve su movimiento dentro del sistema solar, y no salgamos nosotros expulsados como seres humanos de él, porque pues ellos por dentro se están moviendo, y eso hace de que el planeta Tierra pues tenga
su movimiento, su presión, tenga la rotación y tenga, digamos así, la capacidad de estar dentro del sistema solar, allí en constante movimiento. Entonces, estas placas que nosotros tenemos aquí, que están en esta imagen ya, tenemos que hay una placa norteamericana, la placa sudamericana, la placa de Nazca, que es la que está pasando por la costa pacífica, específicamente por el frente de Colombia, la placa pacífica, pero ellas a su vez también tienen otras divisiones más pequeñitas y que pasan por los continentes y también los parten. Tenemos que ese es nuestro planeta Tierra, es decir, que nuestro planeta Tierra está como si fuera una galletita sobre mermelada que usted la aplasta y se parte en pedacitos, pero lo que hace que él mantenga la forma es esa mermelada, o sea, el manto inferior, es lo que hace que él se mantenga allí pegadito y no se suelte ni salgan los pedacitos para donde no deben de salir. Luego entonces teníamos el tema de los vientos. Los vientos entonces ustedes debían de ver un video y entonces en el video ustedes deben de hacer un resumen y escribir el nombre de los vientos que se mencionan. ¿Por qué se le está hablando a ustedes de los vientos? Porque el planeta Tierra tiene unos vientos que son muy particulares. No todos los vientos soplan directamente. Hay unos que son circulares, otros que son como unas olas, y ellos cuando se encuentran hace que se generen huracanes o ciclones, o se lleguen corrientes frías a otros lugares y hace o que el mar se caliente o que el mar se enfríe o que el viento que nosotros nos llega en la parte de la línea de Ecuador, los que estamos sobre esta parte del hemisferio, nos lleguen corrientes frías o nos lleguen corrientes cálidas y el clima a nosotros nos modifique o nos cambie la temperatura bajo la cual vamos a estar en ciertas épocas del año. Entonces, por ejemplo, cuando se dan las 4 estaciones para el norte, puede haber una, para la parte de la costa caribe colombiana, puede llegar en la época de invierno en Estados Unidos y Canadá, puede llegar a la costa caribe vientos muy fríos. Entonces modificarían el clima de la costa caribe y puede haber lluvias torrenciales. Cuando se da la parte del inicio de la época fría en la parte de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y una parte, digamos, de otros países, y se empiecen a dar lo que es la época de invierno o las nevadas, entonces, que es a mitad de año. Entonces, nosotros los de la parte sur de Colombia, de pronto vamos a empezar a sentir esos efectos con invierno, con lluvias, y ya es algo que es conocido y se debe de aprender a manejar. Bueno, por siguiente, entonces, aquí en esta actividad, usted debía de dibujar la forma como circulan los vientos, pero usted debe de ver los videos para poder hacerlo. Luego vienen las corrientes marinas. Entonces, aquí dice 2 aspectos de las corrientes marinas. Viendo el video que usted está aquí, mencionar los aspectos de las corrientes marinas favorecen la tierra en la vida y quién descubrió las corrientes marinas, que en el video pues mencionan el nombre. Entonces, las corrientes marinas hay de 2 tipos. Las superficiales, vamos a mostrar aquí nuestro dibujo o nuestra actividad que teníamos de las corrientes marinas, que esto lo hice yo, pero esto lo hice hace mucho tiempo. Entonces, las corrientes marinas, las superficiales son las que están en esta, hasta aquí, hasta, a ver, esta es, un momentico que se me salió aquí. Entonces, esas corrientes, esas corrientes que son las superficiales irían en esta parte de aquí.
esta parte de aquí que ya es muy cerca a la playa y a la parte costera. Más o menos desde la playa, digamos, hasta el infinito, pero son las que están en la parte donde se logra pescar, donde se logra nadar en algunos casos y donde se logra hacer buceo. De ahí para abajo, que son 300 metros, no estoy mal, hacia abajo ya serían de profundidad. Entonces son las corrientes que ya son más peligrosas, incluso que hay algunas que pueden con la sola presión destruir totalmente una persona. Entonces por eso hay submarinos que los tienen que hacer con materiales especiales para que puedan pasar esa zona y seguir en las profundidades. Entonces, las superficiales entonces se ven afectadas a veces por el viento, la rotación de la Tierra y estas superficiales, ustedes van a ver, por ejemplo, cuando vayan a la playa o a los ríos, van a ver que por la noche ellos van a subir y de día el caudal merma por el acercamiento o el alejamiento de la luna. Y de la profundidad, entonces, ya sería la densidad y la temperatura. Recordemos cuando yo les hablaba a ustedes ahora sobre las placas tectónicas y les decía que existían estos lugares que están donde se encuentran las placas tectónicas en las profundidades del mar o en el océano. Estos lugares, aquí hay lugares donde el agua hierve porque es muy caliente, porque es una parte donde todo el tiempo está liberando magma, está liberando calor la tierra. Entonces, el agua aquí en esta parte es caliente. Bueno, aquí entonces ustedes pasamos a la siguiente semana, la prehistoria, que ya es la parte de la prehistoria, pero antes de ir allá, entonces vamos a ver algo que tiene que ver con esas corrientes marinas y esta parte que lo tengo así sin terminar. Bueno, esto sería la parte de un volcán. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la liberación de la energía y del magma, los volcanes tienen esa tendencia a... Voy a apagar un momentico la luz para que podamos verlo mejor. Los volcanes entonces tienen la tendencia a tener la parte interna supremamente cálida. Como está supremamente cálido, entonces nosotros vamos a ver que se nos da la liberación de energía por medio de cuando se dan estas explosiones volcánicas, ellos liberan energía. Y esa energía que se libera, entonces, también hace parte de lo que va a ser la tectónica de placas. Luego vamos entonces, ustedes tienen aquí un video, y ya para seguir con lo que es la prehistoria tienen un video. Cuando usted observa el video, entonces usted realiza un resumen de los principales aspectos de él. ¿Cuáles son los periodos culturales del hombre? Hay que tener en cuenta que el hombre tiene unos periodos culturales. ¿Cuáles son? Entonces, debe de mirar el video y los escribe, los periodos culturales que tiene el ser humano sobre el planeta Tierra. Y aquí hay una pregunta para usted después de ver el video. ¿Qué te hubiese gustado conocer de la prehistoria si hubiera vivido en ella? Ya viendo el video, pues entonces usted puede contestar esta pregunta. Por último, entonces tenemos la evaluación final del clima y los vientos. Aquí es una actividad que está con un mapa. Dice, marcar con color cada tipo de clima del mundo. Como usted ya lo hizo desde acá, desde la primera clase, usted hizo esto. Desde aquí trabajo el clima, desde esta parte.
aquí ya se empezó a trabajar, aquí se les explicó otra vez, aquí se les volvió a explicar. Entonces, y aquí volvimos a trabajarlo. Entonces, usted va a marcar en este mapa, fue los vientos. Entonces, usted aquí debe de marcar los climas. Mire, aquí tiene una ayuda. Rojo va el ecuatorial. Usted ya sabe dónde está la línea del Ecuador, entonces usted tiene que marcar eso. Naranja el tropical, amarillo el desértico, clima templado verde el oceánico, marrón el continental, rosa el mediterráneo, yo ya les expliqué eso en este video, morado el polar y violeta el alta montaña. Entonces usted debe de hacer eso en este mapa. Y luego dice, ¿cuáles son las ventajas que existen en el mundo al presentarse una diversidad de climas? Entonces usted tiene que mirar si hay ventajas o desventajas y las escribe allí. Por último está la autoevaluación y la semana de nivelación. Espero que les haya quedado claro todo lo que se trabajó en esta guía. Usted debe de enviar actividades realizadas de la guía para poder revisarle de lo que usted haya comprendido o entendido. Y si tiene alguna pregunta, pues entonces me escribe por el WhatsApp que con mucho gusto le contesto. Que pasen un resto de día bien y pues espero que hayan comprendido todo. Muchas gracias.